Chicas y chicos, bienvenidos a una clase más de lengua y literatura. En esta oportunidad hablaremos sobre un tema muy importante para nosotros. El tema que vamos a trabajar para esta mañana va a ser el análisis narrativo de la publicidad. El objetivo de la clase consiste en dar un proceso que nos sirva para poder analizar todos los comerciales de televisión, todos los comerciales de internet o también de los spots publicitarios que a veces salen dentro de la radio. ¿Cómo podemos entonces analizar la publicidad? La importancia de este tema radica sobre todo en la cotidianidad. Es decir, nosotros en nuestra época vivimos en un tiempo que está marcado por la publicidad. Salimos a las calles, caminamos, paseamos y estamos constantemente bombardeados por estos tipos de textos que son la publicidad, que siempre nos están generando a nosotros esta necesidad de consumir. Y ahí que la época contemporánea sea denominada por muchos estudiosos como la sociedad del consumo, es decir, una sociedad marcada por la necesidad de cada individuo de satisfacer sus deseos por medio de la compra de objetos que muchas de las veces no son necesarios para nosotros. Antes de realizar el ejercicio, vamos a definir un poco a la publicidad. Empezaremos diciendo que la publicidad es un tipo de texto y por tanto tiene una estructura específica. Este tipo de texto podemos nosotros encontrarlos en afiches, en pancartas, en comerciales, toda la publicidad digital que a veces sale en Facebook, en nuestros spam, en nuestros correos electrónicos o a veces en YouTube, ¿verdad? Entonces, son textos que tienen una estructura específica, pero que se encuentran en diferentes formatos o en diferentes soportes. Estos tipos de textos, por otra parte, van a tener una intención y una función comunicativa concreta. La primera función es la función apelativa. Pues, es decir, la publicidad tiene el objetivo de convencer, de persuadir a los receptores para que realicen una acción específica. ¿Y cuál es esa acción? En este caso va a ser la compra de un producto determinado. Por otra parte, la publicidad en nuestra época puede ser también considerada como poseer una función poética. En este sentido, por la elaboración y la estructura que tiene la publicidad. No cualquiera puede hacer un comercial publicitario, sino que se necesita cierto tipo de recursos, ante todo cierto conocimiento y cierto arte sobre cómo crear la publicidad. De ahí que muchas de las publicidades que nosotros vemos nos impacten, no sean llamativas, pero ¿por qué lo consiguen? Porque a nivel poético, es decir, el mensaje se encuentra correctamente estructurado. Y de ahí que en nuestro tiempo sea común que muchas personas se dediquen a estudiar publicidad, pues es ante todo un conocimiento demasiado específico que no cualquier persona está en capacidad de realizar. Por otra parte, la publicidad va a tener como el objetivo el ofrecer un producto, apelar, es decir, convencernos porque ese producto es necesario. ¿Y cómo nos van a convencer? Nos van a hablar, primero nos van a crear una necesidad. Es decir, la publicidad primero nos va a mostrar cómo es nuestra vida sin ese producto. Y cuando nos muestran cómo es nuestra vida sin ese producto, nosotros de manera inconsciente empezamos a ver la necesidad de tener ese producto para ya no sentirnos, ya no estar en esa deficiencia. Cuando se crea la necesidad, se está apelando a la psicología del consumidor, pero no a toda la psicología del consumidor, sino que existen muchos aspectos sobre los cuales hacen. El principal aspecto son a nuestras emociones. Es decir, nosotros vemos una publicidad y nos van a decir día de ofertas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué llegan nuestras emociones? Porque esa palabra día de ofertas
nos dice que el día de hoy van a estar más barato. Entonces yo voy a decir, bueno, voy a aprovechar la oportunidad y me va a crear esta necesidad de que si es que no consumo el día de hoy, no voy a poder ser partícipe de esta oportunidad y puedo simplemente perderla. O por ejemplo, yo veo una publicidad sobre celulares y nos muestra tipos de celulares antiguos, unos así normales y otros sumamente modernos, ¿verdad? Y nos dan a entender que si yo no consumo ese tipo de el último modelo del celular, simplemente me estoy quedando en el pasado. Y mi emoción va a decir, bueno, yo quiero estar en el presente, quiero ser alguien contemporáneo, alguien que vaya de acuerdo al ritmo actual de la época. De manera que de esa forma se va a crear a nuestras esa necesidad porque siempre va a estar hablando a nuestras emociones. Por más racionales que aparezca los argumentos que va a dar la publicidad para convencernos, en realidad son argumentos emotivos, afectivos, que tratan de llegar a nuestro inconsciente. Pero ¿cómo lo hace? Vamos en este caso a ver un ejemplo práctico para realizarlo. Vamos a observar el siguiente video. La recomendación para observar el video es que por favor vayamos anotando todos los nombres de los personajes, los escenarios. Tomemos nota de esta manera de todos aquellos elementos que llamen nuestra atención, por favor. A ver, espérame un instante que todavía no comparto el audio. Ahora, todos atención. Flawed, 76% probability of missing the target. Reckless, 50% chance of failure. And this is not an acceptable way to arrive at training. Even the greatest players of our time make mistakes. They take too many risks. After all, they're only human. But what if they weren't? I give you the future of football, our clones. Flawless decision-making, guaranteed results. It's what the people want. Football just changed forever. Neymar laughed at the clones before the match, but now he's down. He looks concerned out there, Leslie. I think the clones are really... Coming off now. Wait, is that Ribéry coming back on? Times are changing. Football has changed. I'm not sure it's a good thing. Ronaldo. That's the question now. Is this the end of phenomenal football? Before perfecting, football was a wild and unpredictable affair. I've changed that. What do you think happened to the originals? You mean what are they doing and where are they now? Who cares? Zlatan! Zlatan! Look! Hey, Zlatan! I was Zlatan. Whoa. Does the manager know about this? Let me guess, same as last week? You sure you don't want the perm? Kidding me? Get off me! Right off, Zlatan. Hey, what happened? Why are we all here? To make a stand. To save football. I like what you have done with the place. The game that we love is dying. The clones, they're killing it. We must rise up and... Sorry, let me just... We all want to destroy the clones, but they're unbeatable. Zlatan agrees. Nobody thinks they can be beaten. But you can do it. I'm up for it. I mean, all of you together.
Remember what makes you great. You are not afraid to take risks. You play like it's just a game. They play like it's a job. You risk everything to win. Everything. There's no greater danger than playing it safe. It's official. The originals are back and they're challenging the clones to a sudden death, winner-take-all game. If they lose, they say they will quit the game forever. The question is, how will they beat the perfect clones? What a stage for the biggest match on the planet. The world is watching. First goal wins. No second chance. I'll take that. There's no greater danger than playing it safe. Oh, this way. Ciao, ciao. No, it's too easy. That's better. Clone back. Perfecto. Entonces, nosotros constantemente vemos publicidades de este tipo, publicidades que están muy bien elaboradas y que por tanto cumplen una función poética, pero que al hacerlo son llamativas para nosotros y nos llaman a nuestros gustos, ¿verdad? Y nos dicen muchas cosas emocionales, están hablando a nuestros afectos, pero ¿cómo podemos entonces analizarlo? En esta clase se les va a dar una recomendación o una clave para este análisis. ¿Cómo analizamos este tipo de anuncios publicitarios? Nosotros vamos a imaginar que el anuncio publicitario es una historia, es un relato y por tanto tendremos que buscar los elementos propios que tiene una historia, ¿verdad? ¿Cuáles son estos elementos? ¿Por qué lo imaginamos como si fuese un relato? Porque en nuestra época, de cierta manera, podemos decir que los anuncios publicitarios son un subgénero narrativo. Son microhistorias que llegan a nuestros afectos y que a nosotros nos mueve a consumir o a comprar algo. Por este es un subgénero narrativo. Y también porque es un subgénero narrativo, porque va a tener la estructura típica del relato. Es decir, van a haber personajes como nosotros podemos ver en el video, ¿no? Van a estar entonces estos jugadores de fútbol, los clones, el público, los espectadores, la ciudad, ¿verdad? Pero también van a haber escenarios concretos, por ejemplo, el estadio, este templo de fútbol. Y por última parte, hay objetos, que son los balones, que es el balón con el que en realidad están jugando, que son los zapatos. Y los objetos es donde va a ser un poco la parte más compleja de un anuncio publicitario, porque en el objeto nosotros vamos a encontrar el producto. A ver, este anuncio publicitario, ¿qué está vendiendo? Y aquí nosotros vemos en este ejemplo que no nos dice compre zapatos, no nos dice directamente compre camisetas, sino que nos da otro mensaje. El mensaje que nos dice compra el producto se encuentra implícito. ¿Y por qué se encuentra implícito? Porque lo que se promociona en realidad es toda una marca, en este caso Nike. Y esa marca, por otra parte, se va a tener que traducir en un eslogan. El eslogan es esta frase llamativa que es aquella que permite conectar la intención del mensaje o del anuncio publicitario con nuestra psicología. ¿Por qué lo podemos hacer? Y por otra parte, como todo subgénero narrativo, tiene una acción narrativa, una secuencia. Es decir,
algo sucede al inicio y después va a haber un conflicto o un problema llamado nudo y por último va a haber una resolución en el desenlace. Podemos decir, por otra parte, que este eslogan puede ser hasta la síntesis de toda la acción narrativa, el pequeño resumen. Es el eslogan, de cierta manera, es la forma verbal de nuestro desenlace. Por eso, pero es ante todo el gran argumento con el cual a nosotros nos pretenden convencer. Entonces, vamos a hacer el ejemplo práctico del análisis del video que vimos, ¿no? El juego final. Para trabajar el ejemplo práctico, por favor, es necesario que descarguemos los siguientes documentos para poder trabajar. Por una parte, vamos a ingresar, por favor, al drive de la asignatura. Ingresamos aquí donde dice lengua y literatura. Y vamos a descargar primero un documento titulado Taller de Lectura número 4. Hacemos clic derecho en el taller de lectura 4 y ponemos la opción de descargar. También vamos a descargar el informe de trabajo autónomo número 11. Clic derecho en el informe número 11 y también ponemos la opción descargar. Y aguardamos un instante hasta que se haya descargado ambos documentos. Abrimos entonces el taller de lectura 4 y vamos a tener el siguiente. Es este que encontramos aquí, por favor. No olvidemos primero completar nuestro nombre, por favor. A ver, creo que hubo un pequeño problema técnico. Hagámoslo de nuevo. Entonces, este es el documento de taller de lectura 4. Completamos nuestro nombre y luego ubicaremos nuestro paralelo. Luego, dice la actividad número 1. Observa el siguiente video publicitario, que es aquel que acabamos de ver hace un momento atrás. Luego, de la actividad anterior, analiza la estructura narrativa del anterior video publicitario. En este caso, estos son los elementos denotativos del texto narrativo. Denotativos son elementos que aparecen a simple vista. Aquellos que yo los puedo describir porque están anunciados dentro del texto o dentro del video que vimos. Next, primero los personajes que pueden ser principales o secundarios. Recordarles que los personajes principales son aquellos que yo no puedo quitar de la historia porque si los quito la historia va a perder sentido. Y los secundarios son aquellos que puedo yo eliminar de la historia. Entonces, los grandes personajes principales van a ser los futbolistas. Pero hay dos tipos de futbolistas. Por un lado vemos a todos estos futbolistas como Neymar, como Howard, como Rooney, que son llamados los originales. Entonces, son los originales que luego van a ser convocados por esta suerte de reclutador, que va a ser este hombre que ve la crisis que vive el fútbol, luego al momento que son reemplazados los originales por los clones, y entonces va a haber la necesidad de convocarlos. Ellos van a tener, no obstante, un némesis, ¿verdad? Porque estos van a ser los protagonistas, pero en cambio los antagonistas van a ser, en este caso, los clones, y los clones son creados por este empresario que habla sobre la necesidad de un juego perfecto. En personajes secundarios, por otra parte, encontraremos al público, encontraremos también a los periodistas o incluso al astronauta que aparece. Luego, el segundo elemento denotativo del texto narrativo son los escenarios. Son los lugares donde ocurre la acción y que pueden ser externos e internos. Recordarles que internos son aquellos espacios que a pesar de su tamaño pueden delimitarse, tienen una frontera, mientras que los externos no tienen, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los espacios internos en orden de aparición? Primero es este auditorio de la empresa llamada Perfect Inc., que es la empresa que va a crear a los clones. Es el auditorio donde este hombre presenta a los clones. Luego va a estar
todo este templo del fútbol, ¿verdad? Donde los originales son llevados para que puedan retar a los otros futbolistas. Después vamos a encontrar, obviamente, el estadio. Y los personajes, y los escenarios externos van a corresponder a las ciudades en las que están y también al espacio exterior donde se encuentra nuestro astronauta. En este ejemplo, nosotros vimos que no existe un objeto, un producto explícito, ¿verdad? Compre zapatos, compre camisetas. En el video jamás nos lo va a decir de manera directa, sino que siempre va a estar implícito. Pero al contrario, desde el inicio vamos a ver la presencia constante de una gran marca, que en este caso va a ser Nike. Y Nike al final va a presentar su eslogan. Y el eslogan de Nike va a ser esta frase que sale al final que decía: arriésgalo todo. Luego tenemos que llenar lo correspondiente a la acción narrativa. La acción narrativa, nosotros vamos a hablar sobre el inicio, el nudo y el desenlace. En la de recordarles que tenemos que escribir con oraciones, guardar la estructura de una oración gramatical simple, que tenga sintaxis y que tenga autonomía sintáctica, es decir, que termine con un punto. Por ejemplo, en la introducción podemos decir: los futbolistas originales son reemplazados por los clones. Este hecho, ¿cuál es el problema que va a generar eso? Que el fútbol pierde la magia de cierta forma, que el fútbol se torna aburrido. Entonces pongamos, el fútbol se vuelve aburrido y como dice el reclutador cuando los lleva a este templo del fútbol y se encuentra en peligro de muerte. Entonces, como ustedes pueden ver, esto es interesante, pues la publicidad apela a muchas cosas, ¿verdad? Apela a este hecho de que hay un gran peligro, entonces es necesario salvar. Y todo eso son emociones. Por otro lado, les lleva este templo del fútbol y el templo del fútbol hace una reminiscencia al pasado, como si el fútbol hubiese existido desde hace milenios atrás. Y por eso esa idea de que están en unas ruinas, ¿verdad? Y los jugadores de fútbol representados como si fuesen héroes de nuestra civilización, que en realidad podríamos denominar así. El desenlace, en cambio, es que los futbolistas, los originales, mejor dicho, vencen a los clones en un partido de fútbol. 3 oraciones en las que podamos resumir entonces todo lo que sucede en la acción narrativa. Por último, realizaremos la actividad 3, que consiste en completar el siguiente párrafo argumentativo sobre los beneficios de comprar el producto ofrecido en el video publicitario. Como yo les decía hace un momento, todo lo que nosotros vemos aquí en el video son argumentos, pero argumentos que están llegando a nuestras emociones. Entonces yo podría, por ejemplo, poner aquí: yo debería comprar Nike porque, y entonces, a ver, pongámoslo aquí incluso con otro color, con color azul para que se diferencie. Porque me muestra, bueno, porque el video me muestra que se trata de una marca de mucha antigüedad. Entonces yo por eso me guiaba, porque quiero tener una marca que, entonces pongámosle de otro color para diferenciar. Entonces, aquí cuando escribimos nuestros argumentos, son argumentos que nosotros vemos en el video. ¿Qué más me muestra el video? Entonces yo muestro que Nike, ¿qué hace Nike? Nike, en este caso, salva el deporte, ¿verdad? Entonces, además, la marca es excelente porque apoya al deportes profesionales, como es el fútbol. Y por último, tendré que escribir el eslogan de mi campaña publicitaria, que será la pequeña frase que nosotros anotamos ya en nuestro objeto, que dice: arriésgalo todo. Y de esta manera completo mi párrafo argumentativo.
un párrafo donde yo tengo que describir y de reconocer cuáles son los argumentos que el video, en este caso publicitario o el comercial, me muestra, que hacen que mis emociones se muevan, que hacen que yo me convenza de la necesidad de adquirir o de ser consumidor de esta determinada marca. Por último, por favor, una pequeña aclaración con respecto al informe de trabajo autónomo número 11. En este informe, que vamos a ver a continuación, ustedes, por favor, van a encontrar las mismas actividades. En este caso observarán 2 videos, uno de Spry, otro de Axe. Buscaremos los elementos de la comunicación, luego los elementos estructurales del pensamiento de cada uno de estos videos. Escribiremos párrafos argumentativos para cada uno de los videos, tal cual hicimos hace un instante. Y por último, realizaremos la actividad 5, que consiste en llenar esta línea de tiempo. Aquí, entonces, nosotros de los 2 videos que van a ver, que puede ser Spry, que puede ser Axe, entonces ustedes van a escoger solo uno e irán completando la estructura narrativa. Oraciones que nos digan qué sucede al inicio, qué sucedió cuál fue el problema y cuál es ante todo el desenlace, ¿verdad? Recordarles entonces que se respete la estructura de una oración simple y que guarde autonomía sintáctica. Por tanto, el tema del análisis de la publicidad es ante todo el tema de un acercamiento. ¿Cómo podemos analizar cierto tipo de anuncios publicitarios como el que hemos visto, como el que sale comúnmente en internet, como el que nosotros vemos en televisión o escuchamos en radio? Es primero imaginar que se trata de historias. Por tanto, buscar los elementos de esa historia para luego definir qué producto me está vendiendo o qué marca y con qué eslogan, es decir, con qué argumentos. Y no olvidemos que siempre van a estar apelando a argumentos emocionales por los cuales se van a crear mi necesidad para yo consumir determinada marca. Muchas gracias por su atención. Esto ha sido todo y no olviden que continuar siguiendo las clases, suscríbanse al canal y nos veremos en otra oportunidad para tratar más temas sobre el mundo de la lengua y la literatura. Hasta luego.